Agradezco a la Real Academia de Córdoba la oportunidad de presentar estas reflexiones sobre la generación de la conciencia ambiental con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el pasado día 5 de junio. Lamento que las circunstancias que estamos viviendo no permitan hacer esta presentación de forma presencial y pido también disculpas por la calidad del vídeo que corresponde a la de un usuario elemental en los recursos informáticos. Pues bien, la humanidad siempre ha admirado la naturaleza y se ha sentido sobrecogida ante su grandiosidad y la magnitud de sus manifestaciones. Sin embargo, el antropocentrismo del que adolecemos los seres humanos no nos permite comprender fácilmente cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Un ejemplo claro de esta falta de perspectiva está en cómo llamamos a nuestro planeta. Lo llamamos Tierra porque somos seres que han desarrollado la conciencia en el medio terrestre. No obstante, ahora sabemos que nuestro planeta es único en el sistema solar con la presencia de océanos y que la existencia de agua en sus tres estados es un hecho esencial en su evolución. Por eso, para cualquier observador de fuera del sistema solar, el planeta se llamaría con toda probabilidad algo relacionado con el agua. La falta de perspectiva se puede ver también en el cambio en la concepción del mundo al que nos obliga el progreso de la ciencia. A finales del siglo XIX, el mundo se pensaba como algo acabado, cuyos fundamentos físicos ya se conocían bastante bien. En este contexto, el hombre se ve a sí mismo como un ser que, mediante la tecnología que ha progresado muchísimo en esa época, puede independizarse de la naturaleza a la que aspira a dominar, sin la menor conciencia de que puede alterar profundamente su funcionamiento. Pero los avances científicos a lo largo del siglo XX van a cambiar radicalmente esta concepción. El mundo y el universo sabemos hoy que están en evolución. Espacio y tiempo han dejado de ser absolutos y el hombre va a descubrir que su entorno, su medio ambiente, no es independiente de su actividad. Hasta 1913 no se tiene una primera idea sobre la escala temporal de la evolución del planeta y se empieza a comprender lo reciente que es la presencia humana en él. Igualmente es en esta época cuando se empieza a valorar la interdependencia entre los organismos y su ambiente, que la teoría de la evolución ya ha puesto de manifiesto. Surge así la necesidad de estudiar a los organismos y su ambiente como un todo, y nace la ecología como ciencia. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, la ecología está centrada en el estudio de sistemas concretos y no tiene mucha repercusión social aparte de los círculos meramente académicos. Aún no se comprende el verdadero alcance de la actuación de los seres vivos como transformadores de las condiciones planetarias. En este sentido, merece destacarse la figura de Vladimir Vernadsky, geólogo ruso, quien ya en 1926 publicó su obra La biosfera, en la que se expone claramente el papel de la vida como agente transformador del planeta. Fue pionero en comprender que las concentraciones actuales de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera son resultado de procesos biológicos. Sin embargo, sus ideas no tuvieron repercusión en Occidente por considerarlas especulaciones. Es sintomático que la primera traducción al inglés de la biosfera no aparezca hasta 1986, 60 años después de su publicación original. Pero el crecimiento de la actividad humana, producida por los avances tecnológicos, que a su vez permiten el crecimiento demográfico, va a manifestarse en forma de huellas ambientales cada vez más patentes. Esto que podemos llamar la patencia del impacto humano en el planeta tiene dos causas principales: el uso de los combustibles fósiles y la síntesis de sustancias inéditas en la naturaleza. La aparición de la máquina de vapor y el motor de explosión permiten la utilización masiva de combustibles fósiles y es un salto cualitativo en la historia de la humanidad,
que de usar energías que ahora llamamos renovables pasa a utilizar fuentes de energía mucho más concentradas que multiplican su capacidad de actuación muchísimo. La generalización del uso de estas fuentes de energía tiene múltiples manifestaciones, pero en esta charla nos centraremos en uno de sus efectos más radicales: la rotura de los grandes ciclos biogeoquímicos naturales del planeta, que a modo de ejemplo veremos con el carbono y el nitrógeno. Por otro lado, el desarrollo tecnológico permite la síntesis química de sustancias inéditas en la naturaleza. Va a introducir compuestos que nunca han estado presentes en el planeta, cuyos efectos son imprevisibles hasta que no se manifiestan sus consecuencias. Como ejemplo, hablaremos del DDT y los clorofluorocarbón. Dejando aparte al agua como constituyente, prácticamente la mitad del peso seco de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos es de carbono. Es por tanto un recurso esencial para el crecimiento de cualquier organismo. En nuestro planeta, la mayor concentración de carbono se encuentra enterrado en la corteza terrestre, mientras en la atmósfera, como CO2, es un gas minoritario y tiene una abundancia muchísimo menor. Esto no ha sido siempre así en la historia de la Tierra. Desde la aparición de la fotosíntesis muy al principio de la existencia del planeta, la vida ha retirado CO2 de la atmósfera para formar materia orgánica, mientras la respiración lo devuelve a ella. Sin embargo, una fracción de la materia orgánica producida no se respira, sino que es enterrada en la corteza terrestre, pasando a formar parte del ciclo geológico que mediante la subducción y las erupciones volcánicas devuelven CO2 a la atmósfera en un proceso que dura centenares de millones de años. La acción de la vida se puede apreciar en esta gráfica de izquierda, en la que se muestra la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera durante los últimos 600 millones de años. En esta gráfica el presente se encuentra a la derecha. Este periodo comprende la colonización de la superficie continental por la vegetación terrestre. Hace unos 500 millones de años la concentración de CO2 en la atmósfera era decenas de veces superior a la actual. El desarrollo de la vegetación terrestre va secuestrando este CO2, que alcanza niveles parecidos a los actuales durante el periodo carbonífero, cuando la vegetación terrestre alcanza un máximo que al morir es responsable de los yacimientos de hulla presentes. El uso masivo de los combustibles fósiles en un periodo de tiempo de poco más de 100 años cortocircuita el ciclo natural, inyectando en la atmósfera un carbono que estaba inactivo. Esto ha motivado la acumulación de CO2 en la atmósfera, que tiene actualmente unos niveles muy superiores a los máximos de las fluctuaciones de CO2 en la atmósfera registrados durante los últimos 400.000 años, que podemos ver en la gráfica de la derecha. Durante este tiempo suceden 4 glaciaciones que tienen máximos de CO2 durante los periodos interglaciales y mínimos durante los máximos glaciales. Actualmente la concentración es muy superior a cualquiera de los máximos registrados durante el periodo mencionado. Entre otros efectos, esta acumulación incrementa el forzamiento radiativo de la atmósfera y provoca acidificación de los océanos. Por su parte, el nitrógeno es el segundo elemento más abundante en el peso seco del cuerpo de los seres vivos y por lo tanto un recurso esencial para su crecimiento, pero su disponibilidad es limitada. Paradójicamente, en la atmósfera hay una cantidad ingente de nitrógeno. Es el gas más abundante y representa el reservorio principal del planeta. Sin embargo, está en forma de molécula diatómica con triple enlace muy estable y que solo unos pocos organismos son capaces de fijar e introducir en las cadenas tróficas. Por otro lado, otro grupo de organismos usan compuestos fijados de nitrógeno en su metabolismo, devolviendo nitrógeno 2 a la atmósfera, en un proceso conocido como desnitrificación, que es responsable
del déficit crónico de nitrógeno a nivel planetario. De no existir la desnitrificación, la fijación biológica podría acabar con todo el nitrógeno atmosférico en unos 20 millones de años. En términos globales, el déficit de nitrógeno ha sido el principal limitante de la fertilidad de los cultivos tradicionales, solo paliado con los fertilizantes orgánicos como el estiércol o el guano. La humanidad ha roto este ciclo a principios del siglo XX, cuando el doctor Fritz Haber, premio Nobel de Química, logra la síntesis del amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico y permite la producción masiva de fertilizantes agrícolas. Este hecho marca un punto de inflexión en la biogeoquímica del planeta, no tan conocido como el caso del carbono, pero con grandes consecuencias ambientales. Como se puede ver en estas gráficas, que corresponden a los Estados Unidos y abarcan desde los años 60 hasta el año 2000, el uso del nitrógeno, que es la línea azul, y del fósforo, línea verde, en la producción de los fertilizantes ha aumentado linealmente. Esto, junto con el incremento del regadío, que son los triángulos rojos, y el uso de pesticidas, en la gráfica inferior, permiten que el rendimiento por hectárea de los cultivos no haya dejado de crecer en estos últimos años. En esta gráfica vemos cómo una misma hectárea de terreno que produce al final del periodo más del doble que a comienzos del mismo. El uso masivo de los fertilizantes nitrogenados ha permitido la producción de alimentos y el crecimiento de la población mundial, pero supone un forzamiento de los sistemas naturales que responden incrementando las tasas de desnitrificación y producen numerosos efectos en cascada. Solo una parte menor del nitrógeno fijado artificialmente se recupera en forma de alimento. Más del 80% del resto queda en los suelos produciendo distintos efectos. Pasa a la atmósfera como gases con altos efectos de gases invernadero como el óxido nitroso, o van a las aguas continentales donde el aumento de los compuestos de nitrógeno disueltos tiene distintas consecuencias como aumento de la eutrofización o incremento en las tasas que los convierten en sustancias peligrosas para el consumo humano. El aumento del nitrógeno biodisponible es un cambio de primer orden en la dinámica planetaria que nunca había ocurrido antes de la presencia humana. Respecto a las sustancias de síntesis producidas por la humanidad, el catálogo sería enorme. Se producen con unos fines determinados, pero es muy difícil prever las consecuencias finales. Es el caso del DDT, famoso insecticida que se usó de forma muy exitosa en la lucha contra la malaria. Es muy estable químicamente y acaba estando presente en el medio ambiente con unas concentraciones muy bajas y dentro normalmente de los márgenes de seguridad establecidos. Sin embargo, el efecto inesperado es el de la acumulación de este compuesto en el tejido adiposo de los organismos, de modo que en la cadena trófica cada nivel va a ingerir dosis progresivamente crecientes. Es el caso del ejemplo que ponemos del lago Kariba en Zimbabue, donde el cocodrilo, que está en la parte más alta de la cadena trófica, presenta concentraciones de DDT en su cuerpo miles de veces superiores a las que se encuentran en el agua. Como en el caso del DDT, existen muchos otros compuestos orgánicos persistentes catalogados como sustancias peligrosas prioritarias cuyas concentraciones están reguladas y hay que vigilar estrechamente. Muy distinta es la finalidad de la síntesis de los clorofluorocarbonos. Son compuestos gaseosos muy poco reactivos que se pueden comprimir y descomprimir sin alterarse y resultan, por lo tanto, muy útiles en los sistemas de refrigeración o como propelentes. Son inertes en la parte baja de la atmósfera e inocuos. La sorpresa ocurre cuando, por la mezcla atmosférica, alcanzan la estratosfera. Allí la intensa actividad fotoquímica libera el cloro que tienen. Este es un catalizador en las reacciones fotoquímicas del ozono, favoreciendo su destrucción y, consiguientemente, el incremento en la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. La peligrosidad de este incremento para muchos seres vivos, incluidos los seres humanos, motivó los acuerdos del Protocolo de Montreal
que han sido un ejemplo de éxito internacional a la hora de controlar un efecto negativo global de la intervención humana. Tras su entrada en vigor, se puede observar cómo en esta gráfica el clorofluorocarbono 113, cuya producción se prohibió, ha ido disminuyendo su concentración en la atmósfera medida en un lugar remoto, como es en las islas Hawái, lejos de cualquier actividad industrial, y que refleja, por lo tanto, lo que ocurre en la atmósfera de todo el hemisferio norte. Paralelamente, la magnitud del agujero de ozono sobre la Antártida ha ido disminuyendo su extensión y, de hecho, en el año 2019 alcanzó el valor mínimo observado. Los casos de impacto humano sobre el funcionamiento del sistema Tierra que acabamos de ver, y otros más que no da tiempo a analizar, comienzan a manifestar sus consecuencias hacia la segunda mitad del siglo XX, ocasionando lo que se ha llamado la crisis ambiental, que genera preocupación y el comienzo de una conciencia medioambiental generalizada. En este sentido, cabe destacar la figura de Rachel Carson, cuyo libro Primavera Silenciosa, de 1962, precisamente sobre los efectos del DDT, tuvo una enorme repercusión en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Desde entonces han proliferado los movimientos ecologistas ambientalistas, pero heterogéneos en cuanto a su orientación y objetivos. También la crisis ambiental afecta al desarrollo de la ecología como ciencia, que experimenta un crecimiento acelerado. De manera que el interés por las cuestiones ambientales crece muchísimo en la sociedad, pero de un modo confuso en el que se mezclan cuestiones científicas con intereses sociales y económicos. Por eso, conviene recordar el papel de la ecología como ciencia. Como ya dijo Margalef, la ecología es al ecologismo como la sociología al socialismo. La ciencia ecológica proporciona hechos y conocimientos, pero la ecología nunca va a tener respuesta para problemas que son básicamente sociales y culturales. Desde un punto de vista histórico, la preocupación por la naturaleza se concreta en movimientos, en primer lugar, proteccionistas o conservacionistas, con la idea de mantener reductos naturales libres de la actividad humana, como son los parques nacionales. El primer parque nacional del mundo se constituyó en los Estados Unidos en 1887 a instancias de una personalidad muy relevante del movimiento conservacionista que fue el presidente Theodore Roosevelt. Sin embargo, esta idea se verá más tarde insuficiente, dado que no es posible aislar ninguna porción de la Tierra de los efectos de la actividad humana. Como organizaciones internacionales, cabe mencionar al Fondo Mundial para la Naturaleza, que captura fondos para promover la preservación, y en el caso concreto de España fue la compra del coto de Doñana, que ha sido el germen del posterior Parque Nacional. También, como una organización importante, hay que mencionar al Club de Roma, que es una organización no gubernamental formada por profesionales de muy distinta naturaleza, organizados como grupos de reflexión y a quien se deben iniciativas como el encargo al Instituto de Tecnología de Massachusetts del informe Los límites del crecimiento, que publicado en 1972 también tuvo una enorme repercusión. Además de estas y otras organizaciones bien consolidadas, existen multitud de otras formaciones locales o regionales en defensa del medio ambiente, lo que demuestra la existencia de una conciencia ambiental generalizada. Pero también existen corrientes de opinión que anteponen el bienestar humano, ligado al crecimiento económico, a cualquier otra consideración y tienden a suponer a la naturaleza con una dinámica propia independiente de la actividad humana. Ambas corrientes están presentes en nuestras sociedades con mayor o menor fuerza y suelen estar enfrentadas políticamente. El hecho es que tenemos más capacidad de acción que conocimiento de las consecuencias de nuestros actos. La humanidad se ha comportado en muchas ocasiones como una clase de alumnos de 7 años que la llevaran de recreo a una biblioteca para hacer lo que quisiera.
Aunque ya saben, no se concibe a los niños poniéndose a leer, sino más bien usar los libros como elementos de juego de cualquier forma. Nosotros, como género humano, debemos esforzarnos en leer el libro de la naturaleza para comprender mejor cuál es nuestra situación en ella. Porque la conciencia ambiental que tenemos colectivamente es aún imperfecta, y sabemos que nuestro planeta es fruto de una evolución que dura más de 4.000 millones de años en los que la vida ha transformado profundamente las condiciones originales. La humanidad es una realidad nueva capaz de modificar en muy poco tiempo la dinámica planetaria de muchas formas que apenas estamos empezando a comprender. Y por fin, debemos asumir que dominar a la naturaleza es también dominarnos a nosotros mismos.